Principio de Pascal. Como podemos ver aquí algunas imágenes, como lo que es un elevador hidráulico, frenos hidráulicos, la jeringa de Pascal. Imágenes que sin duda nos dejan ver que el principio de Pascal tiene la aplicación en cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, en un elevador hidráulico aplicamos el principio de Pascal. En el freno hidráulico y la jeringa de Pascal, pues nos ayuda a entender lo que dice el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que la presión que se transmite en este líquido, lo transmite en igual proporción en cualquier punto del fluido. Y eso lo demuestra la jeringa de Pascal. Es por ello que cuando nosotros estamos transmitiendo presión en una jeringa así, podemos ver que el líquido sale a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la presión que estamos transmitiendo es la misma en cada uno de estos orificios. Y entonces de esa forma nos ayuda a demostrar lo que dice el principio de Pascal, que la presión que entra es igual en cualquier punto. Por ejemplo, si en esta prensa hidráulica o elevador hidráulico tuviera yo una presión de entrada en este punto, ¿sí? Esa presión de entrada sería igual a la presión de salida que tuviera yo en este punto del elevador hidráulico o la prensa hidráulica. Es por ello que hablamos del principio de Pascal como el comportamiento de presiones iguales en cualquier punto de este fluido. Nosotros transmitimos una presión y esa presión se transmite de igual forma en cualquier punto de este fluido. Y entonces aquí decimos que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Y es lo que nos dice el principio de Pascal. El científico francés Blaise Pascal dice lo siguiente: establece que si se aplica una presión externa a un fluido, confinado la presión en cada punto del fluido se incrementa en la misma cantidad. Es por ello que hablamos que la presión de entrada, que mencionaba yo hace un momento, debe de ser igual a la presión de salida. Ahora bien, si nosotros recordamos, ¿cómo calculamos presión? Es fuerza entre área. Entonces ahora en vez de poner presión de entrada, voy a poner cómo calculo esta presión de entrada. ¿Cómo la calculo? Fuerza de entrada entre área de entrada. Ahora no pongo presión de salida, sino pongo cómo calculo esa presión de salida. ¿Cómo calculo la presión de salida? Fuerza de salida entre área de salida. Esta es la ecuación fundamental de lo que es el principio de Pascal y que nos ayuda a resolver ciertos problemas en los cuales nos podemos dar cuenta que el principio de Pascal se cumple, a donde nos dice que las presiones son iguales en cualquier punto. Esa presión transmitida. Pero de igual forma también nos podemos dar cuenta que el elevador hidráulico cumple la función de un multiplicador de fuerzas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la fuerza que tenemos en esta entrada se multiplica a la fuerza de la salida. Tanto es así que nosotros nos podemos dar cuenta cuando nosotros utilizamos un elevador hidráulico, un gato hidráulico, que sin duda muchas veces lo hemos utilizado para elevar un carro. Ustedes se dan cuenta que ejercemos una fuerza en la palanca de ese gato hidráulico, fuerza que sin duda no es capaz de levantar el carro. Mas, sin embargo, esa fuerza que nosotros estamos transmitiendo en la palanca se multiplica a la fuerza de salida del émbolo que está elevando el carro, y entonces de esa forma, ¿qué hace? Tiene la fuerza suficiente como para elevar ese carro que nosotros estamos tratando de elevar. Ahora bien, una vez que ya explicamos este principio de Pascal, que nos damos cuenta que tiene aplicación
en estos dispositivos de uso cotidiano, como elevador hidráulico, frenos hidráulicos. Ahora bien, vamos a resolver un problema planteado. El problema nos dice lo siguiente: en una prensa hidráulica, el pistón más grande tiene un área de sección transversal, que le vamos a llamar área de salida, de 120 centímetros cuadrados, y el pistón pequeño tiene un área de sección transversal, que le vamos a llamar área de entrada. Es de 600 centímetros cuadrados. Si una fuerza de 180 newtons se aplica sobre el pistón pequeño, ¿cuál es la fuerza de salida? Entonces, lo que vamos a calcular aquí es la fuerza de salida, porque la fuerza de entrada ya la conocemos, es de 180 newtons. Bueno, una vez que ya tenemos el enunciado, vamos a extraer los datos planteados en ese enunciado. Nos dice: área de salida, 120 centímetros cuadrados. Área de entrada, 6 centímetros cuadrados. Fuerza de entrada, 180 newtons. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? La fuerza de salida. Como nosotros nos podemos dar cuenta, en la ecuación fundamental del principio de Pascal nos dice que fuerza de entrada entre área de entrada es igual a fuerza de salida entre área de salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un pequeño despeje, porque lo que necesito calcular es esta fuerza de salida. Entonces vemos que aquí esta área de salida está dividiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pasar del otro lado de la igualdad esta área de salida y pasa multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. Es por ello que aquí, de esta forma, queda mi ecuación para calcular mi fuerza de salida. Fuerza de entrada entre área de entrada por área de salida. Una vez que ya tengo la ecuación que yo voy a utilizar para resolver dicho problema, entonces lo único que me queda es sustituir mis datos que yo ya tengo. Si ustedes se dan cuenta, tengo mis 180 newtons, que es la fuerza de entrada. Tengo mi área de entrada. Mi área de entrada son 6 centímetros por mi área de salida, que son 100 centímetros cuadrados. Área de entrada, 6 centímetros cuadrados. Una vez que ya tengo estos datos sustituidos en esta ecuación, entonces vamos a proceder a hacer la operación. No sin antes decirles que, si ustedes se dan cuenta, no estoy haciendo la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque en realidad no es necesario. Si ustedes se dan cuenta, tengo área que está dividiendo y área que está multiplicando. Estos centímetros cuadrados se van a eliminar y al final de cuentas nos va a dar el mismo valor que si yo convirtiera estos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Posteriormente lo demostramos, Entonces, una vez que ya tengo estos datos sustituidos, nos podemos dar cuenta que al dividir 180 newtons entre 6, nos va a dar 30 newtons. ¿Por qué 30 newtons? Porque aquí ya estamos eliminando estos centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado que está dividiendo lo elimino con centímetro cuadrado que está multiplicando y me queda 30 newtons por 120. Al multiplicar los 30 newtons por 120 me da 3.600 newtons, que son unidades de fuerza. Newtons, unidades de fuerza. Entonces, la fuerza de salida es de 3.600 newtons. Si ustedes se dan cuenta, por eso es que decimos que sin duda este elevador hidráulico cumple la función de un multiplicador de fuerza, porque si ustedes se dan cuenta, entramos con 180 newtons y a la salida tengo 3.600 newtons. Repito, se multiplica la fuerza más no las presiones. Las presiones son iguales tanto en el punto de entrada como en el punto de salida. Ahora bien, como hace un momento mencionábamos, decimos que no necesitamos convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque al final nos va a dar el mismo valor. Y bueno, vamos a demostrarlo haciendo la conversión de estos 120 centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Qué es lo que hago? Multiplicar por un metro cuadrado y digo, un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? Tiene 10.000 centímetros cuadrados. Elimino centímetro cuadrado que está multiplicando con el centímetro cuadrado. Repito,
elimino el centímetro cuadrado que está dividiendo con el centímetro cuadrado que está multiplicando. Y solamente me va a quedar 1 metro multiplicado por 120, dividido entre 10,000. Me da como resultado 0.012 metros cuadrados. Ahora convierto estos 6 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Hago la misma operación o el mismo procedimiento. Multiplico por 1 metro cuadrado y pongo la equivalencia que es de 10,000 centímetros cuadrados. Elimino este centímetro cuadrado que está multiplicando con este centímetro cuadrado que está dividiendo. Y me queda que es 1 metro cuadrado multiplicado por 6 dividido entre 10,000. Y me da 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 0.0006 metros cuadrados. Una vez que tengo hechas las conversiones, entonces de igual forma sustituyo en mi ecuación de fuerza de salida, donde nos dice que es fuerza de entrada. Pongo mi fuerza de entrada, que son los 180 newtons, entre área de entrada, que son 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por el área de salida, que son 0.012 metros cuadrados. Al hacer la operación, nos da de igual forma los 3,600 newtons. Si ustedes se dan cuenta, con esto podemos comprobar que aún sin hacer la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados, nos va a dar el mismo valor. Espero que quede claro lo que es el principio de Pascal, la aplicación, así como el análisis y desarrollo de este problema.